Bien, entonces, vamos a ir asignando los símbolos a cada una de los caracteres que tenemos. Y de esa manera vamos a llegar a obtener los diferentes... perdón. De vuelta, esa diapositiva. Vamos a obtener el código de Hamming para cada uno de los símbolos. Por ejemplo, el código de mayor probabilidad, X1, o el carácter de mayor probabilidad, se va a corresponder con el código de un solo bit, que es el 0. Luego tendremos, para el X2, tendremos 1, 0. Para X3 tendremos 1, 1, 0. ¿Sí? Y de esa manera iremos armando los diferentes códigos correspondientes para cada uno de los símbolos. La otra forma de armar el código de Huffman es, una vez que nos quedan dos elementos, ¿sí? A esos dos elementos los vamos a asignar nuevamente 0, 1, una vez que hemos llegado con el árbol donde nos quedaban solamente dos, y luego les asignaremos 0 y 1 de esta manera, obteniendo así que tengo dos caracteres con un mínimo de dos símbolos, ¿sí? No tengo ningún carácter con un solo bit, perdón, pero el largo de cada uno de los caracteres restantes es más chico, ¿sí? Podemos ver en una comparación, este sería con el primer método y este sería con el segundo método, ¿sí? Con el primer método tenemos un carácter que tiene un solo bit de largo, pero todos los demás caracteres a partir del X3 tienen un bit de más en su longitud, ¿sí? En cambio, con este método tenemos tres caracteres que tienen 2 bits de largo, ¿sí? Y todos los demás tienen un largo aproximadamente más chico. Bien, ¿cuál nos convendría para cada caso? La probabilidad del símbolo. Dependería de la probabilidad de los símbolos. Si yo tengo que la diferencia de probabilidad de este símbolo respecto a los otros es muy alta, me convendría este método, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos símbolos que tienen un bit de más, puede ser que la probabilidad sea bastante baja comparada con este, ¿sí? En cambio, si yo tengo una probabilidad bastante distribuida de manera bastante homogénea, las probabilidades son bastante parecidas, me convendría este método, donde a todos o a la gran mayoría de los caracteres le reduzco un bit. También podría depender del largo del diccionario. En este caso tengo 7 símbolos distintos. ¿Qué hubiera pasado si yo tenía solamente 3 símbolos distintos? O 2 símbolos distintos. Con este método, todos tienen 2 de largo. Con este método tiene 1 y tiene 2. Seguro me conviene más este método. O con 3 símbolos, si el diccionario tuviera 3 símbolos, este tiene 2, 2, 2, este tiene 1, 2 y 3. Pero el carácter que tiene un solo bit de largo tiene mucha más probabilidad que el de 3. Entonces me convendría este método, ¿sí? Entonces, en diccionarios cortos, por lo general me convendría este método. En diccionarios muy largos, lo más probable es que me convenga este otro, porque a la gran mayoría de los símbolos, salvo los 3 primeros, le reduzco un bit en el largo representativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué problemas me trae el código de Huffman? Por un lado, ya hemos hablado que necesitamos conocer la probabilidad de cada símbolo. Para poder conocer la probabilidad de cada símbolo, de manera estadística, digamos, analizando la muestra, tenemos que disponer de todo el mensaje para calcular cuál es la probabilidad de cada uno. La alternativa sería perder eficiencia usando aproximaciones de las probabilidades. Por ejemplo, si yo sé que lo que se va a transmitir es un texto en español, puedo analizar cuál es la probabilidad de cada carácter en una charla normal o común en español. Podría agarrar, por decir algo, un libro completo, ¿sí? El Quijote de la Mancha, hacer el análisis estadístico del Quijote de la Mancha y decir, bueno, este libro escrito en español, traducido en español, tiene tales probabilidades para cada uno de los caracteres. Y utilizo ese diccionario para cualquier comunicación que sea en español, ¿sí? Podría repetir lo mismo para el idioma, porque sabrán, no es el mismo, no tiene la misma probabilidad cada letra en cada lenguaje, ¿sí? El idioma. En español utilizamos algunas letras más que en inglés, ¿verdad? La W en inglés, por ejemplo, se usa mucho más que en español. ¿Sí? Bien. Esa sería la alternativa de perder eficiencia aproximando las probabilidades. Y el resultado es que no va a resultar práctico para la mayoría de los casos
por el hecho de que necesitamos ponerle todo el mensaje con anticipación. Salud. Alternativas. El código LZ77. Es un código de compresión sin pérdida que sirve para cualquier tipo de fuente. ¿Por qué? Porque el diccionario que crea LZ77 se va creando a medida que se va generando el mensaje. Se busca siempre la cadena repetida más larga. Si yo busco dentro de todo el mensaje cuál es la cadena repetida más larga, y de esa manera lo utilizo a esta cadena como diccionario. Cada referencia se codifica utilizando un par, distancia, longitud. Cada uno de los siguientes, L o longitud caracteres, son iguales a los caracteres encontrados exactamente de distancia, posiciones A. ¿Sí? Esta es la fórmula que codifica. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. La codificación se produce utilizando una terna D, L y C, donde D y L son la distancia y la longitud que acabamos de ver, y C es el siguiente carácter que no coincide con la referencia. ¿Sí? Esto da como resultado que para detectar repeticiones utiliza una ventana deslizante, ¿sí? Que es equivalente al uso de un diccionario. El contenido del diccionario va cambiando con el tiempo, a medida que se va transmitiendo el mensaje, el diccionario puede ir cambiando, y la ventana, mediante los últimos, la ventana mantiene los últimos n bytes procesados, ¿sí? Los tamaños normales para ventanas son de 2, 4 y 32 kilobytes. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente cadena. Si la empezamos a codificar en el LZ77, encontramos el carácter A. Como recién empezamos a cifrar este mensaje, a comprimir este mensaje, la A todavía no tengo un diccionario armado, todavía no tengo una ventana deslizante, entonces voy a decir que ese carácter está a distancia 0, se repite 0 caracteres y se corta con una A. O sea, una cadena de longitud 0, ubicada a distancia 0, y se corta con una A. Esta sería la forma de describirlo literal. O sea, es un carácter que todavía no tengo almacenado o que es la primera vez que aparece. ¿Sí? Luego encontramos la cadena AB. ¿Cómo la codificaríamos? Vamos a decir que esta cadena es igual a repetir lo que había un lugar atrás, o sea, la cadena que había una posición atrás, con 1 de longitud, y la cadena se corta con el carácter B. ¿Sí? Básicamente me está diciendo, repetí lo que había un lugar atrás. ¿Qué había un lugar atrás? Una A. Y luego lo terminas con una B. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Luego tenemos esta cadena. Al haber ya armado, incluido B acá, yo ya incluyo todo esto en mi diccionario. O sea, todos los 3 caracteres esos están incluidos en mi diccionario. Al encontrar una C, ¿qué hago? C no pertenece a mi diccionario, entonces tengo que volverla a cargar como un literal. O sea, no hay ninguna C aquí adentro, como para yo la dirección diciendo repetí lo que hay atrás. ¿Sí? Entonces, la tengo que codificar nuevamente como un literal. Ahora tengo esta ventana. ¿Qué ocurre cuando encuentro 2B? Le digo, bueno, repetí lo que hay 2 posiciones atrás. ¿Qué hay 2 posiciones atrás? Otra vez. El largo de repetir va a ser uno solo, o sea, repetí un solo carácter, y lo cortas con una letra B de nuevo. ¿Sí? Fíjese cómo se va armando a medida que yo voy escaneando el mensaje. Por lo tanto, si yo fuera generando carácter a carácter este mensaje, yo lo puedo ir comprimiendo a medida que se va generando. No tengo que hacer el análisis estadístico de los caracteres. Esa es la diferencia con Kaplan. ¿Sí? Entonces ahora tendré hasta la letra B. Y en este caso, vamos a suponer que el tamaño de la ventana era 5. Entonces, el primer carácter ya se fue de la ventana. ¿Sí? Este carácter ya no pertenece a la ventana, por lo tanto ya no podría decirle longitud 6. Porque ya no tiene la ventana no tiene la longitud suficiente para almacenar ese carácter. ¿Qué pasa ahora? Me encuentro con todo esto. ¿Sí? ¿Cómo lo podría codificar? Fíjense que toda esta cadena se encuentra acá, ¿verdad? Entonces yo podría decirle que me repita lo que hay 5 posiciones atrás, 1, 2, 3, 4, 5,
longitud 3, o sea, repetirme los 3 caracteres que hay ubicados 5 posiciones atrás, la A, la B y la C, y finalizamos, como acá yo tengo una B, no puedo mantener esto, finalizo con una A. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el resultado de haber codificado esto? El resultado sería todo esto que tenemos en verde. Entonces, tenemos 1, 2, 3 por 5, en total terminamos teniendo 15 caracteres. ¿Sí? En vez de, ¿cuánto teníamos antes? 10 caracteres. ¿Sí? No es eficiente en este caso. ¿Por qué? Porque por un lado la cadena es corta, la cantidad de ocurrencias que yo puedo tener se vuelve bastante corta, y el tamaño de la ventana también es bastante acotado. Es decir, definir una ventana de tan solo 5 caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo más eficiente el código este? Primero que nada, agrandando la ventana para que se aumente la probabilidad de ocurrencias de secuencias continuas, ¿sí? Y no tenga que definir tantos literales. Fíjense que acá yo 2 veces definí un literal y 2 veces referencié un solo byte de largo, un solo carácter de distancia, ¿sí? Perdón, de largo, un solo carácter de largo. Entonces yo utilizaba 3 caracteres para definir solamente uno, o usaba 2 en realidad. Estos 2 me ayudaban a definir esta B, mientras que la otra B pertenecía a esta. ¿Sí? Entonces, en este caso, no es muy eficiente, pero si yo tuviera una trama lo suficientemente larga, una ventana lo suficientemente larga, sería más fácil. Ahora, ¿de qué depende el largo de la ventana? ¿Cómo? Claro, pero si yo quiero hacer una ventana más larga, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, procesar más datos para descomprimir, para comprimir, pero supongamos que eso es un problema. Uno de los mayores limitantes es la cantidad de valores que yo puedo poner en este campo. Si yo tengo una ventana de 15 caracteres, voy a necesitar quizás 2 caracteres acá para poder armar el 15. O quizás tener que trabajar ya a nivel binario, para poder con un solo byte direccionar los 15. ¿Sí? Entonces va a depender de esa capacidad si yo puedo ampliar o no la ventana. ¿Sí? ¿Se entiende? En el laboratorio van a hacer compresión con este tipo de algoritmos y van a ver que no van a tener que implementarlo, van a usar una librería de Python, y van a ver que para textos muy cortos obtienen mensajes, archivos más grandes. ¿Sí? Al comprimirlos, obtienen un resultado más grande. Pero cuando el texto ya es bastante largo, se comprime bastante bien. La versión original genera también siempre 3 valores. ¿Sí? Esto da pie a muchas variantes que modifican la manera de generar los pares D y L. Por ejemplo, LZSS utiliza solamente una bandera para distinguir literales de pares posición-longitud. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, si es un literal, puedo tener tan solo un bit que me diga, acá no vienen literal y distancia, sino que solamente va a venir el carácter literal. Si de esa manera me ahorro algunos caracteres en algunos casos. Esto evita poner ceros. El algoritmo deflate, ¿sí?, combina LZSS con el código de Huffman adaptable. El código LZSS me modifica los caracteres que yo tenía de mi cadena original en una nueva combinación de caracteres. ¿Sí? Tengan en cuenta que esa combinación de caracteres que teníamos en el LZ, fíjense que los números, por ejemplo, van a tener mucha más probabilidad de ocurrencia que los otros. Entonces a los números yo podría asignarle los símbolos más cortos en una codificación de Huffman. Entonces yo podría combinar primero una codificación LZ77 y al resultado codificarlo en Huffman. ¿Sí? Fíjense que el carácter, en este caso 0, aparece 4 veces, el 1 aparece 3 veces. Si yo le asigno largo de 1 bit o de 2 bits a esos caracteres, voy a estar comprimiendo mucho más el archivo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo puedo hacer 2 compresiones. Primero comprimo con el LZ77 y luego al resultado, que normalmente posee una distribución de probabilidad mucho más acotada que el texto original, le puedo pasar un código de Huffman. Y de esa manera obtener una conversión mucho más grande. Eso es lo que hace Deflate. El Deflate es lo que utiliza William Ranigancy. ¿Sí?
Bien. El LZ77 solo puede referenciar el contenido de la ventana deslizable, no puede referenciar cualquier carácter. Y aumentar la ventana implica más cantidad de bits en los pares posición-longitud. O sea, yo podría, como decía recién, el par longitud, posición-longitud, no sean caracteres ASCII que representen un valor numérico, sino que efectivamente sean valores binarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, con 8 bits yo puedo tener una ventana de 256 bytes, 256 caracteres. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la posición. También aumenta el tiempo que toma buscar la repetición de la ventana. O sea, va a aumentar el tiempo de compresión y de descompresión del archivo. El algoritmo LZ78 resuelve estos problemas utilizando un diccionario. Cada entrada del diccionario es una dupla, índice y token. El índice va a ser una referencia a la entrada, que ya es perteneciente al diccionario, mientras que el token es la siguiente secuencia de datos que no forma parte de este diccionario. ¿Sí? Veamos de nuevo, con el mismo ejemplo, cómo quedaría codificado en el LZ78. Bien. En este caso, vamos a codificar el primer carácter A mediante teníamos que era índice y token. Entonces, el primer carácter A va a tener el índice 1 y el token 0. La segunda A va a tener el índice 2, token 1 y va a volver a tener el carácter de finalización A. ¿Qué pasa con la B? La letra B va a tener el token 3, posición 0, letra B. La letra C va a tener el token 4, posición 0, letra C. Y ahora sí, podemos empezar a comprimir al encontrar 2 veces la letra B, le vamos a decir, le vamos a asignar el token 5, ¿sí? ¿Es el token o el índice? Este es el token. El token 5 va a ser el token 3, ¿sí? El token que yo tenía como token 3, más otra letra B. ¿Lo ven? El token 5 va a ser básicamente agregarle una B al token 3. Entonces, si yo después me voy al token 3... ¿No sería ese el índice? Claro. Porque arriba tenemos índice 1, token 0. Índice 2. 2, 3, 4, 5, ¿cuál es el que sigue? Bien, ok. Entonces, vamos de nuevo. Tal vez podría ser índice porque no era que el índice hablaba de algo que ya estaba en el diccionario. Bueno, volvamos. Volvemos. Tenemos índice y token. El índice es una referencia a una entrada que ya pertenece al diccionario. Y el token es la siguiente secuencia de datos que no es parte del diccionario. ¿Sí? Entonces, La segunda es el índice, la primera es el token. A ver, el índice es la referencia a una entrada ya. Sí. Entonces, token, índice. Sí. ¿Así es? Así es. El primero es el token, el segundo es el índice. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo lo formamos al diccionario en este caso? Cuando todavía no tengo formado el diccionario, simplemente voy a tener 1, 0 y el carácter nuevo. Después voy a tener token 2, índice 1, estoy diciendo que es el mismo índice anterior, pero con la letra A. Este estaría mal. Solamente otra repetición del token anterior. ¿Cómo se armaría acá? Tengo una nueva aparición, token 3, índice 0, porque no tengo aquí indexar, ¿sí? Y el carácter B. Con la C pasa lo mismo, token 4, índice 0, la letra C. Ahora, en este caso, si tengo el token 5 va a ser igual al token 3, que lo teníamos acá, que tenía solamente una letra B, más otra letra B.
Sí, Ahí en el segundo renglón, voy a poner el 2, 1A. sí. Y ahora de divulgación dijiste que tengo 5, el 3 y el clave. Sí, me parece que en la segunda línea hay un error. El segundo debería ser Porque eso sería como si fueran 2A seguidas. Claro. Debería ser un 2-0A. o 2-1B y agarras el A y el B. O un 2-1B y agarras el A y el B. 2, 1, 2. Pasa que al ser una nueva A, no puede ser. Porque yo necesito. No, que es lo mismo. Bueno, agarrando el A y el B, sí. Si agarro el A y el B sería 2-1B. Es verdad, ahí está mal esto. ¿Entienden lo que dicen? Como que te ahorrabas una línea. Claro, me ahorraría, yo podría agarrar. Si agarro la A solamente, tendría que poner 2-0A. O repetir 1-0A. Porque hay un token. ¿Sí? En cambio, en este caso, como la A ya la tengo, no vale la pena repetirla. Yo debería tomar la B y decir que esto es el token 1, ¿sí? O sea, sería, el token 2 sería la repetición del token 1 más un carácter B de finalización. ¿Se entiende? Bien. Debería quedar 2-0. Depende de cómo lo hagas. 2-1 B. Porque yo estoy repitiendo el token 1 y agregando una B. Depende de cómo lo hagas. Es que lo deberías hacer así. Es la idea de que vayas aprovechando la repetición de los caracteres. Y después cuando llega el BB, tendría que ser literal 1. Claro, cuando llegue el B, este B de nuevo será un literal. En este caso. Y el siguiente va a tomar BA. Y la segunda B, claro, va a tomar. No, va a tomar B. Solo que B ya está como literal del anterior. Claro, va a ser un 6 o 5, no sé qué, que el anterior, que sería 4, B. O sea, sumarlo otra vez. Ya lo voy a corregir. En ese caso, el segundo renglón sería AA, digamos, tendría que aparecer si fuera así, como está ahí. ¿En qué caso? No, sí, Mira, estamos con Veo que estamos siguiendo dos casos en paralelo y cuando me preguntan no sé de qué caso hablo. o sea, si es como está ahí, como uno tendría que ser A. No. Claro, sería una A. Lo que está escrito ahí es como si aquí hubiera una A más. ¿Sí? Porque me está diciendo que es el token 2 es repetir el 1 y agregar una A. O sea, esto se correspondería si aquí hubiera una A más. ¿Sí? La forma más fácil de resolver todo esto me parece que sería justamente como dicen, agregar una A aquí y ya todo esto se correspondería. O sea, intercalar una A más acá. ¿Sí? Creo que ahí quedaría bien esta codificación. Ya lo voy a revisar y lo voy a subir bien la diapositiva. ¿Se entiende el mecanismo del armado de T? Fíjese acá qué es lo que hace. Me dice que token 5 va a ser repetir el token 3 y agregarle un carácter B más. Justamente son dos B seguidas. Y el token 6 va a ser repetir el token 1, que era solamente una A, y agregarle una B. Fíjense que si yo hubiera hecho lo que me decían acá, de que este sea 2-1B, yo podría acá referenciar directamente al 2 y terminar con una C y concatenar estos tres. ¿Sí? Ya voy a ver cómo lo resuelvo, creo que va a ser más eficiente de esa manera y lo voy a volver a subir. ¿Se entiende cómo funciona el algoritmo LZ78? A ver, un caso más. ¿Cómo sería este caso? El token 7 sería repetir el 4, que era solamente una letra C, y agregarle una letra CA. ¿Sí? Nuevamente, el código obtenido resultante es más largo que el código original. Tanto el Z78, que es el que acabamos de ver, como el Z77, que es el anterior, pueden producir salidas más grandes que la entrada, sobre todo en cadenas cortas, es lo que les decía. Cuando la cadena es muy corta, la probabilidad de repetición se reduce. ¿Sí? Yo no tengo mucha probabilidad de que se repita la letra A en un nombre. ¿Sí? Yo tengo una cadena muy cortita, el nombre de algunos de ustedes, no tengo mucha probabilidad de repetición de letras. ¿Sí? En cambio, en un texto bastante largo, yo puedo tener más probabilidad, más ocurrencias de cada carácter, y eso me permite ir comprimiendo el mensaje de manera más eficiente. Ambos funcionan muy bien cuando el diccionario o las ventanas son grandes. Cuando yo tengo una ventana grande o, en el caso de los tokens, un diccionario con bastantes elementos o con elementos que son bastante grandes, ¿sí? Yo con solamente 3 caracteres puedo referenciar a otro
que tenía, qué sé yo, 7 caracteres, que referenciaba a otro que tenía 6 y así, al hacer una referencia cíclica bastante grande, yo puedo obtener, con tan solo 3 caracteres, una cadena bastante grande. En plazo, una cadena de, qué sé yo, 10 caracteres, 15 caracteres, utilizando tan solo 3. LZW es otra variante del LZ78 que usa un diccionario inicializado previamente con todos los símbolos. O sea, en este caso, en vez de ir armando el diccionario a medida que voy recorriendo el mensaje, el diccionario ya está prearmado. Se codifica solamente el índice. ¿Sí? Lo único que codificamos es el índice y luego el mensaje ya no es necesario. Ya es igual que los otros códigos LZ. Perdón. Se codifica solamente el índice. O sea, no necesito ir armando el diccionario, no tengo que ir armando los tokens, perdón, armando los literales, porque ya están armados previamente. ¿Sí? Entonces, se agrega todo el diccionario al principio y de ahí todo el mensaje se codifica con referencias directas, ¿sí? Al diccionario original. O sea, solamente codifico el índice y no codifico la longitud en el caso del LZ77 o el número de tokens en el caso del LZ78. Y estas son toda la familia de diferentes variantes que hay para LZs, ¿sí? Los dos principales son el LZ77 y el LZ78, y de ahí derivan varias, diversas variantes que tiene cada uno de los algoritmos de compresión. Son para diferentes propósitos. Sí, tiene algunos, a ver, puede haber uno que es más eficiente para codificar texto, para comprimir texto, y otro que es más eficiente para comprimir, por ejemplo, música o imágenes. Se basa en diferentes tipos de utilidades, ¿sí? Bien. Les recuerdo que todo lo que hemos visto hasta ahora, las codificaciones de Huffman y de LZ, eran la codificación sin pérdida, ¿sí? Ahora vamos a ver un método que nos permite comprimir un mensaje, pero teniendo una pérdida que lo que intenta la mayoría de estos métodos es que la pérdida sea en los elementos imperceptibles del mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto la diferencia entre dos archivos de imagen? ¿Sí? Entre un archivo, por ejemplo, un JPG y un RAW. A simple vista los dos eran iguales, pero cuando uno quiere editarlos, el JPG tiene muchas limitaciones que el RAW no. ¿Se acuerdan? Un poquito la clase pasada. Bueno, esa pérdida de información, si yo no voy a editar el archivo, si yo solamente lo quiero para dejarlo como está, es despreciable. La persona no va a poder apreciar la pérdida de información. Por eso es que es aceptable ese nivel de pérdida. Entonces, hay dos esquemas básicos para las compresiones con pérdida. Primero, la compresión por transformación, que es dividir los datos en segmentos pequeños que se convierten en un nuevo espacio de representación, cuantificados y codificados. Por ejemplo, por decir algo, supongo yo tengo una función en coordenadas escalares, ¿sí? Y la convierto a coordenadas polares. Por decir algo, eso es una transformación, ¿sí? O yo tengo un elemento, una señal, una senoidal, ¿sí? Y si yo lo represento en el dominio de frecuencia, en el dominio del tiempo, una señal senoidal sería la suma de todos los puntos, ¿verdad? En cambio, en el dominio de frecuencia, esa señal es un punto, ¿verdad? O sea, es su amplitud y su frecuencia. Entonces, con tan solo dos valores, representa una señal que originalmente debe ser la infinita de longitud, ¿sí? Entonces, realizar transformaciones para pasar a otro espacio de representación, yo puedo comprimir el archivo de una manera bastante eficiente, ¿sí? A veces más y a veces menos, pero sobre todo, si yo convierto a otro espacio de representación, yo puedo buscar algunos elementos de ese espacio que son imperceptibles. Es lo que hace, por ejemplo, JPG. Convierte a diferentes cosenos, valores de cosenos, y luego elimina algunos de manera intercalada que son imperceptibles para nosotros. Por eso es que logra una compresión tan alta con una pérdida de información perceptiblemente tan baja. Y la otra es la compresión por predicción. Se usa parte de los datos para predecir lo siguiente y se codifica el error de la predicción. O sea, yo puedo predecir cuáles van a ser los elementos siguientes y luego mando el error que hubo en mi predicción si es que mi predicción no fue acertada, ¿sí?
Muchas veces incluso pueden usar ambos métodos. Uno de los métodos que vamos a ver es la transformada discreta del coseno, que esta es justamente la que utiliza JPG. La idea básica es expresar una secuencia finita de datos como una suma de cosenos de diferentes frecuencias y amplitudes, lo que le acabo de decir. Si yo tenía una sola senoidal, la puedo representar como dos puntos, su amplitud y su frecuencia. Nada más. Usamos solamente cosenos, o sea, no hacemos una transformada de Fourier, sino que la dividimos en diferentes términos cosenos puros. Es similar a la transformada de Fourier, pero solo con valores reales. Entonces, por lo que le acabo de decir, que son todos cosenoidales y no senoidales. Comprimir los datos en bloques. Por ejemplo, en imágenes usamos bloques de 8 por 8 píxeles para luego comprimirlos. Aplicamos la transformada a cada fila y a cada columna de dicho bloque. Muchas veces la información tiende a concentrarse en pocos componentes de baja frecuencia. Y el resultado va a ser una matriz de 8 por 8 con solamente los coeficientes, en el que el elemento 0, 0 posee el valor de la componente continua y el resto posee los coeficientes de cada una de las distintas frecuencias. Finalmente, los coeficientes, estos que obtenemos como resultado, los cuantificamos, los codificamos con algunas técnicas de las que hemos visto anteriormente. O sea, una vez que hacemos la transformada del coseno, obtenemos el nuevo archivo codificado y luego a este se le puede aplicar también una codificación sin pérdida, como ser el Z77 o Haskell. ¿Sí? Hay muchas variantes, inclusive hay una que comprime sin pérdidas. DCT modificada es una variante de la transformada discreta del coseno, ¿sí? DCT es la transformada discreta del coseno, pero en la que los bloques se superponen. Esta vez, en vez de tener bloques de 8 por 8 separados, la segunda mitad de un bloque se va a superponer con la primera mitad del bloque siguiente, ¿sí? Esto evita problemas que pueden ocurrir al definir de manera fija los bloques por los límites entre ellos. ¿Vieron que en JPG se suele notar cuadrados están codificados? ¿Sí? Cuando uno empieza a aumentar mucho la compresión, se puede llegar a diferenciar los bloques, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior, que había una parte que se notaba como un cuadrado. ¿Se acuerdan? En la imagen de las piedras. ¿Sí? Bueno, es justamente por esto, por los bloques que se arman para realizar la codificación. Por esto, la variante más usada, por esto es la variante más usada en los datos que son continuos, como los de audio. O sea, este tipo, MDST, se utiliza en los archivos de audio. ¿Por qué? Porque los datos son más continuos, no hay tanto contraste en el audio como puede haber en la imagen. Si yo le saco una foto a esta mesa, hay una sección donde claramente paso del azul al rojo. ¿Sí? El dato no es continuo. En cambio, en el audio no hay saltos abruptos, porque ya sabemos que el audio es formado por señales senoidales, ¿sí? Las cuales llegan hasta 20 kHz y para producir saltos abruptos yo necesitaría tener infinitos armónicos. Entonces, en archivos de audio es normal utilizar esto porque la señal es mucho más continua, ¿sí? que, por ejemplo, una imagen. Bien, vamos a un resumen de todo el tema. Con esto terminaríamos el tema 2 y ya estaríamos listos para el laboratorio más tarde, pero después del descanso vamos a arrancar ya con el tema 3. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que con codificación de fuente es lo mismo que hablar de compresión de datos. La codificación de fuente buscaba reducir el tamaño del archivo a enviarse. Después teníamos la otra codificación de canal, que lo que hacía era tratar de agregar elementos al archivo para poder predecir y corregir errores. ¿Sí? Entonces, en este caso, la codificación de fuente busca comprimir los datos para enviar un archivo más pequeño. Transmite la misma cantidad de información con la menor cantidad de bits posibles. Los tipos de compresión teníamos la compresión sin pérdida o lossless, la compresión con pérdidas, que era la compresión lossy. ¿Cuál hemos visto como compresión sin pérdida? Huffman y el 77 que le acabamos de ver. Y compresiones con pérdida, hemos visto la transformada discreta del coseno. ¿Sí? Luego hemos visto también parte de la teoría de la información, donde hemos definido la probabilidad de ocurrencia, la entropía de la fuente y hemos establecido un límite mínimo para la capacidad del canal
y también un mínimo para la longitud del código esperada. ¿Se acuerdan? Que teníamos un mínimo de longitud que estaba relacionado con la entropía del mensaje. Luego hemos visto las diferentes técnicas de compresión sin pérdida, que primero hacen un muestreo estadístico de la data de entrada, y luego, basándose en ese modelo, codifican los símbolos asignando símbolos más pequeños a aquellos caracteres que ocurren más veces en el mensaje. ¿Sí? Este era el código de Huffman, que tiene una longitud variable. Luego hemos visto Lempel-Zip, que estaban basados en directorios, que eran los códigos NZ. ¿Sí? Compresión con pérdidas, hemos visto la transformada discreta del coseno y su variante, que era la que se utiliza más que nada para archivos de audio, o sea, el MDCT, que era una transformada discreta del coseno modificada. Bueno, agradecimientos y terminamos hasta ahora. Pueden ir a descansar un ratito. Se lo ganaron. Bueno, vamos a seguir con el tema nuevo, el tema siguiente, que es detección y corrección de errores. ¿Sí? Ya hemos visto que en el tema anterior, codificación de fuente, nosotros buscamos reducir el tamaño del archivo para poder transmitirlo de manera más eficiente. Bueno, ahora vamos a hacer justamente lo opuesto. Vamos a agrandar el archivo, pero con el único objetivo de que cuando yo recibo un paquete pueda detectar si el mismo llegó correctamente o si llegó con algún error. En algunos casos, solamente podré detectar el error y decirle, che, me llegó este archivo mal, o en otros casos podré detectar y corregir el error para no tener que pedir de nuevo la retransmisión. ¿Sí? Bien, ¿en dónde estamos? En nuestro diagramita, que vemos desde el día 1, cuando teníamos la fuente, la codificación, la transmisión a través del canal, la decodificación y el destino. Recién estábamos en codificación de fuente, que era el uso de los diccionarios, la compresión de archivo, y ahora hemos pasado a la codificación de canal. Asumiendo que ya tenemos una señal digital codificada y lista para ser transmitida, la vamos a preparar de una mejor manera para poder ser modulada. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es dividir todo lo que es codificación de canal en tres partes. Por un lado, las codificaciones de línea, que son las características vinculadas a la capa física y la modulación en la banda base. Por otro lado, las características vinculadas a las modulaciones de la portadora. Y por último, las características vinculadas a la generación de trama, que son la detección y la corrección de errores. Hoy vamos a analizar viendo esto último, ¿sí? Vamos a analizar viendo cómo detectar y corregir los errores en la trama enviada. Bien, vamos a empezar viendo conceptos y definiciones de corrección y detección de errores, la detección de los errores y técnicas para la misma, que puede ser la paridad o el CNC, ¿sí? Que no sé si saben cómo funciona, pero seguramente lo han escuchado nombrar. Y después vamos a ver otros algoritmos que sirven para corrección de errores, como los códigos de Hamming y los códigos convolucionales. Estos últimos son bastante más elaborados, pero no solamente permiten detectar errores, sino también corregirlos. Bien. No sé si me engaña y pasa acá y no allá. Ok. La decodificación de canal, o sea, nosotros vamos a ver, por un lado, la codificación de canal y por otro lado, la decodificación. La decodificación va a ser la encargada de revertir los cambios introducidos por el canal al transmitir el mensaje. Dicho de otra manera, una vez que nosotros tenemos nuestro mensaje ya codificado y comprimido con el algoritmo que hayamos elegido, vamos a realizar la codificación de canal agregando los elementos para la detección de errores. Una vez que una vez que la estación receptora recibe el canal, debe eliminar todos esos elementos que se agregaron previamente con la detección de errores para poder realizar la decodificación de fuente, o sea, para poder hacer la inversa del código de Huffman o del LZ77, que es lo que vimos hace un rato. Para ello, la codificación se encarga de agregar información redundante que le permita detectar y o corregir los errores en base a estadística. ¿Sí? ¿Por qué esa información redundante? Porque es información que no aporta nada al mensaje.
es información que yo tranquilamente podría eliminar y el mensaje en sí sigue estando intacto. ¿Sí? Justamente eso es lo que hace el decodificador. Elimina toda esa información redundante. Ahora, ¿para qué le agregamos? Justamente para poder detectar si hubo o no un error. ¿Sí? Tipos de errores. Los errores se clasifican de dos maneras. Por un lado tenemos los errores a nivel de bit, donde un bit del mensaje cambió. Si era 1 cambió a 0, si era 0 cambió a 1. Y en función de la cantidad se puede hablar de errores simples, dobles, triples, etc. Y por otro lado tenemos los errores en ráfaga, que afectan a un conjunto, en conjunto a m o n bits consecutivos del dato transmitido. Estos errores ráfaga pueden ser ráfagas en las cuales todos los bits cambiaron, ¿sí? Todos los que eran 0 se han vuelto 1 y todos los que eran 1 se han vuelto 0, o solamente cambiaron los bits de los extremos, ¿sí? Solamente puede variar el primer y el último bit. Y eso se clasifica como un error en ráfaga. Voy entendiendo un poco. Tengo que estar sobre la diapositiva esta para que el clic me lo tome. Si el mouse se fue para allá, ya no lo tomas en el tiempo. Apaga para la última clase para manejar los puntos. Ejemplo de errores. Tenemos un error simple, donde solamente uno de los bits fue cambiado, o un error doble, donde dos de los bits cambiaron simultáneamente. ¿Sí? Y aparte, por otro lado, tenemos los errores en ráfaga, donde todos los bits de esta ráfaga cambiaron. ¿Sí? Los errores ráfaga se pueden definir como aquellos errores en los que todos los bits cambiaron o solamente cambiaron los bits de los extremos, en cuyo caso correspondería también con un error como este. ¿Sí? Este error también podría clasificarse como un error en ráfaga de 4 de longitud. ¿Sí? De longitud 4. Donde cambiaron solamente los bits de los extremos del error. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Ok. Veamos. Vamos a denominar código a un determinado conjunto de patrones de bits, usualmente longitud fija. Hemos visto esto cuando veíamos codificación de fuente, que el código era un patrón de bits que normalmente tiene una longitud fija. Dados dos patrones P y Q que pertenecen a un código, ¿sí? Vamos a denominar distancia de Hamming de P y Q a la cantidad de posiciones en los bits que difieren, en que difieren P y Q. Dado un patrón P, vamos a denominar peso a la cantidad de unos dentro del patrón. ¿Sí? Para que se entienda bien, sobre todo distancia y Hamming, veamos un ejemplo. Tenemos estos dos datos, P y Q. ¿Sí? Son 2 bytes, tienen diferentes valores asignados. Calculamos los pesos. El peso de P sería 3, porque tiene solamente 3 unos, y el peso de Q sería 4, porque tiene solamente 4 unos. En cambio, la distancia Hamming sería 3. ¿Por qué? Porque de los 8 bits hay 3 que son distintos. Estos 2 bits son iguales, estos 2 bits son iguales, este bit es igual. Los únicos bits distintos son el primero, el bit 0, el bit 6 y el bit 7. ¿Sí? La distancia Hamming sería cuántos bits hay de diferencia entre un símbolo y el otro. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Dado un código C que esté compuesto por patrones de bits de longitud fija, o sea, todos los elementos del código tienen la misma longitud, denominamos distancia mínima a la menor distancia entre dos patrones cualquiera no idénticos tomados de C. C sería un diccionario, tiene n códigos, ¿sí? Correspondiente a cada uno de los caracteres. La distancia mínima en Hamming va a ser, la distancia mínima sería la distancia mínima de Hamming entre cualquiera de esos patrones, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? Porque si la distancia mínima es 1, puede haber caracteres que se confundan entre sí con un error de un solo bit. En cambio, si la distancia mínima es 2, para que se confunda un carácter con otro, sí o sí necesita un error de doble bit. ¿Se entiende? Entonces, suele ser bueno que la distancia Hamming sea alta
para mejorar la probabilidad de detección de errores. ¿Sí? Si la distancia de cambio es 1, repito, con un bit que cambie, yo puedo confundir el carácter A con el carácter B. ¿Sí? En cambio, si la distancia mínima es 3, con que cambie un solo bit, es imposible que yo confunda un carácter con otro. Inmediatamente voy a reconocer que ese símbolo no corresponde a ningún carácter de mi diccionario y sin haber agregado ningún método para detectar errores, yo puedo decir que este dato llegó incorrecto. Porque el carácter que recibí no corresponde con ningún carácter dentro de mi diccionario. ¿Se entiende? Para determinar la distancia mínima es necesario calcular la distancia entre cada patrón con todos los restantes del código. Ejemplo. Supongamos que tenemos este código con los diferentes patrones. ¿Cuál será la distancia mínima? La distancia entre este y este es 3. La distancia entre este y este, 3 entre este y este, 4. Ahora, entre este y este, 4. Entre este y este, 3. Entre este y este, 4. 3. ¿Cuál será la distancia mínima acá a mí? 3. Y hay que hacer el cálculo de distancia entre todos ellos, entre todas las combinaciones posibles. Entonces hacemos entre A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD y por último CD. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia mínima de este código? 3 bits. Bien, nos salió bien el cálculo. Suponiendo que el transmisor envía el patrón D, pero el receptor recibe el patrón 11000, ¿cuántos errores a nivel de bits se produjeron? Cambiaron 2 bits, ¿verdad? Bien. ¿El receptor puede detectar el error? Volvamos al diccionario. Tenemos que transmitir el valor D, ¿sí? 11011. Se transmitió D y se recibió 11000. Y ya sé que no corresponde con ninguno de los elementos del diccionario. Entonces el receptor puede detectar el error. ¿Sí? ¿Hasta cuántos bits de error se puede detectar con un código con distancia mínima m? Bueno, si la distancia es m, puedo detectar errores hasta una distancia m-1. ¿Sí? O sea, en este caso la distancia mínima era 3. Yo, con 2 bits que cambien, puedo detectar el error. Ahora, si cambian 3, ya no puedo detectarlo. Creo que es un ejemplo con eso. No. Supongamos que en vez de cambiar 2, hubiera cambiado 3 y me hubiera quedado 11100. ¿Sí? Si volvemos al diccionario, podría haber confundido la letra D con la letra B. ¿Sí? Entonces el receptor dice, ok, recibí una B. ¿Sí? Entonces vamos a plantear dos estrategias distintas. Por un lado, detectar los errores, que es agregar una información redundante para detectar los mismos y pedir la retransmisión de los datos. ¿Sí? Si yo detecto que un dato llegó mal, pido la retransmisión del mismo. Por otro lado, vamos a agregar la corrección de errores, que es agregar información redundante que además de detectar los cambios, permite la corrección del error por estadística sin la retransmisión. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron que cuando yo me alejo del módem o del router, la velocidad de mi internet cae? Entonces yo tengo señal. ¿Por qué cae? Yo tengo la misma señal. La velocidad es la misma, la frecuencia que transmite es la misma. ¿Por qué si yo hago un speed test baja la velocidad? ¿Por qué me da menos 1? Los errores. Los datos, al haber más distancia y menor señal, llegan con mayor probabilidad de errores. Entonces hay una tasa más alta de pedido de retransmisión. Ustedes se enteran. Pero en la capa física, el dato llegó, se detectó el error y se pidió la retransmisión muchas veces. ¿Sí? A cada rato. Por eso cuando yo me alejo del módem, la velocidad disminuye. Hagan la prueba. Hagan el speed test a la par del módem, luego aléjense a la mitad y hagan otra prueba. ¿Sí? Y hay casos incluso en los que yo tengo buena señal y la velocidad es baja. Pero si yo me acerco y pongo a la par del módem, la velocidad aumenta. Pero sin embargo, cuando yo me alejaba, o sea, ya estaba a 2 metros y caía mucho la velocidad. ¿A qué se debe ese caso? Podría deber.
¿Cómo? Casi, sí. Sería una especie de ruido. De interferencia. Pero es bien. Interferencia con otro dispositivo. Interferencia con otros dispositivos, que para mí, objetivo comunicarme yo con ese modem, es ruido externo. Normalmente el Wi-Fi transmite en varios canales, y no tiene un solo canal, todo transmite en baja frecuencia. Le llamamos la banda de 2,4 gigas, pero dentro de esa banda hay 14 canales. ¿Sí? Si mi modem coincide con el canal del modem del vecino, yo tengo señal, porque el alcance del modem llega. Pero al estar a la misma frecuencia, los bits de mi vecino me hacen cambiar mucho mis bits porque están compartiendo el ancho de banda. ¿Sí? Entonces la tasa de error aumenta, la probabilidad de error aumenta la probabilidad de que yo tenga que pedir retransmisión, sin que la señal, el alcance, digamos, la potencia de la señal disminuya. En ese caso no es problema de potencia, sino que es problema de interferencia. Y me pasó de que yo me alejaba 2 metros del modem y teniendo, creo que era 20 megas en ese momento, llegaba a 1 mega. Estando de aquí a la pared del modem en línea vista. Yo tenía 1 mega. La primera pared del modem tenía 20 megas. Cambié el canal, me di cuenta que estaba compartiendo el canal con varias personas en el edificio, cambié el canal, solucionado. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar el canal de su modem si no tienen claro. Si tienen claro, tienen que llamar por teléfono y decirle, me cambias el canal. Que no te conté. Gracias a Dios la gente entiende, que saben ustedes y le va a cambiar sin hacerle muchas preguntas. ¿Sí? Ustedes dicen, mira, quiero cambiar el canal de Wi-Fi porque coincide con el canal de mi vecino, estoy en el canal 1, cambiamos el canal 8. ¿Sí? Los que lo tienen entienden que ustedes ya saben, algo entienden el tema, no le van a hacer muchas preguntas. Que van a cambiar sin quejas. ¿Cómo saber el canal? Hay aplicaciones como Wi-Fi Analyzer que permiten ver los canales y ver todas las señales de Wi-Fi, todos descargando ahora Wi-Fi Analyzer, que permiten ver todos los canales y cuántas señales hay en cada uno. Por defecto, varios modems vienen en el canal 1, y ese es el problema. Pero tenemos 7 clientes en el canal 1. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, buscan un canal que esté desocupado, llaman por teléfono claro, o entran a su modem y lo cambian a mano, y problema resuelto. Pero, ¿Sí? o sea, con esa aplicación yo también puedo, o sea, debo generar los canales ocupados, o es que me muestra el canal del modem. No, te muestra todas las señales Wi-Fi que tu teléfono encuentre. ¿Viste cuando entras para conectar tu Wi-Fi y te aparecen todas las que están en tu alcance? Sí. Bueno, la aplicación te muestra todas. Esas, ¿en qué canal está cada uno? Porque en el beacon que manda, están mandando constantemente el canal también. El canal y alguna información más, creo que te muestra las Mac de modo, algo así también. No estoy seguro. Puedo mostrarles si quieren a título informativo. Ahí está. Ahí. Entonces, si llegan a ver, se ven las diferentes campanitas de cada uno de los canales. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en el canal 1 hay 4 Wi-Fi. En el canal 6 hay 2 y en el canal 11 hay 2. Yo tranquilamente podría configurar el modem en el canal 4 y tendría mucho mejor alcance que si lo dejo en el canal 1 donde hay 4 señales de Wi-Fi. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? ¿Puedo tomar la persona? Wi-Fi Analyzer. Tengo que tomar. Sí, este ando en el medio. También hay una de Wi-Fi, Wi-Fi Man. ¿Cómo andas tú? Wi-Fi Man. Todo junto. Yo conté. No se puede ver Wi-Fi. No tengo de cerrar. Vale. ¿Cómo? Wi-Fi Man. Wi-Fi Man. Así todo junto. Ya ves. No tengo eso. Yo tampoco. ¿Por qué saben eso? Quiero Wi-Fi. Está para la cosa, ¿no? La venta para... Sí, está para los dos. Sí. Tiene su versión. Bueno, Wi-Fi man. Sí, todo junto. Eso. Ahora, hoy a la tarde todo confundamos. Traten de no tocar más que el canal. Si no encuentran el canal, busquen la palabra channel. No toquen más. Si mañana no leen el Wi-Fi, no es mi culpa. De pronto, claro, no entendía por qué tenía llamado. Todo está quedando grabado. Por la duda. Es mi disclaimer. Te la aviso. Pero no lo voy a subir, No lo tengo. Yo lo voy a tener. Ah, no, sí lo voy a subir. Les prometo que esta semana, como sea, subo todos los videos. Por otro lado, corrección de errores. Las técnicas de corrección de errores, algún ejemplo donde se utilicen, por ejemplo, en las memorias RAM. El tráfico de datos entre un microprocesador y su memoria RAM tiene
algoritmos para corrección de errores, ¿sí? Para no tener que comprometer la velocidad, ¿sí? Y cuidado que la velocidad de transmisión es tan alta entre un micro y un memoria RAM, suele ser frecuente que haya errores. En ese caso se agregan elementos para que cuando el dato llegue, se realice un algoritmo y si hubo algún error se corrige automáticamente. Hasta cierto límite, ¿sí? O sea, de errores hasta cierta longitud de ráfaga. Cuando la ráfaga ya excede, en la mayoría de los casos se puede detectar el error y no corregir. Entonces, hay casos en los que se corrige automáticamente, que normalmente en la gran mayoría de los casos, en el orden del 90 o mayor del 90%. En el caso que no se pueda corregir, se detecta normalmente con eficiencia superior al 99,99 y no sé cuántos más%. Y en el caso que no se pueda corregir ni detectar, pantalla azul. Suele pasar. ¿Sí? Ocurre en las mejores computadoras. Bien. En ambos casos, el receptor debe recalcular la información redundante y compararla con la recibida. O sea, ¿qué es lo que hace el receptor? Recibe la trama, recupera de la trama el mensaje puro y al mensaje puro le hace el recálculo de la información redundante. Básicamente, al mensaje le saca la información y calcula él mismo el CDC. Luego compara el CDC con el CDC que llegó al mensaje. Si los CDC son iguales, el mensaje llegó bien. Yo acabo de calcularlo y debía dar 15, que es lo que me llegó. Ahora, si debía dar 15 y me llegó 17, yo sé que el mensaje no es el mismo que la unidad receptora modificó. O sea, hubo alguna modificación en el mensaje que generó que el CDC ahora no coincide. ¿Se entiende? ¿Sí? En ambos casos hay una relación de compromiso entre el overhead que le agregamos un mensaje y las capacidades de detección y corrección obtenidas. ¿Qué significa esto? Si al mensaje le agrego un bit, voy a poder detectar algunos errores y otros no. Si le agrego 2 bits, tendré mayor capacidad de detectar errores. Si le agrego 3 bits, tendré aún mayor capacidad de detectar errores. Pero, ¿qué es lo que estoy comprometiendo? La cantidad de bits que se agregan al mensaje. Cuanto más bits agregue, mayor va a ser la probabilidad de corregir el error o de detectarlo, pero estoy agrandando el mensaje. Entonces, buscar el equilibrio entre decir, bueno, agrego más overhead para disminuir la cantidad de retransmisiones. También estoy haciendo más lenta la comunicación, porque ahora en vez de transmitir 10 bits, transmito 11. Pero si no agrego ese bit, uno de cada 2 paquetes tiene que ser retransmitido. Prefiero agregarlo. Sí, agrego un 10% de longitud del mensaje, pero me ahorro una de cada 2 transmisiones. Una de cada 3. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces es cuestión de buscar el equilibrio hasta dónde sigo agregando. Voy a llegar a un punto donde yo, con una cierta longitud, detecto el 98% del error. Y agregando un byte más, detecto el 99%. ¿Vale la pena? Sería cuestión de analizar si es conveniente agregar ese byte más o no, porque quizás ya no vale la pena y es mejor que cuando ocurre un error, que solamente el 2% de las veces, se retransmita. ¿Sí? La velocidad no va a caer tanto como agregamos tanto overhead. ¿Se entiende? ¿Lucas ya tiene una explicación? Bien, seguro. Cuando se producen errores en una cantidad de bits menor a la distancia Hamming del código, perdón, ¿no me salté un nivel, no? No. La detección de errores es cuando se producen errores en una cantidad de bits menor a la longitud, a la distancia Hamming del código utilizado, y en este caso siempre son detectados. A ver, al agregar más bits, como el bit de paridad, ¿qué estoy haciendo directamente? Aumentando la distancia Hamming. ¿Sí? Ahora, al haber agregado un bit, hay más probabilidad de que el resultado no se corresponda con el diccionario que incluye. ¿Por qué? Porque ese símbolo sí o sí debía tener 4 unos, porque estoy usando paridad par, y ahora tengo 3. Un símbolo que tenga una cantidad impar de unos, al estar usando una paridad par, no pertenece a mi diccionario. Entonces estoy aumentando la distancia Hamming y de esa manera permitiendo que se detecten los errores que estén por debajo de la distancia Hamming. ¿Se entiende? Cuando se producen errores en una cantidad de bits mayor o igual a la distancia Hamming, los errores pueden o no ser detectados. Vamos con la paridad. Supongo que en cambio 3 bits, yo tenía que detectar 5 1. ¿Sí? Si cambia un bit, lo detecto. Porque ahora o un 0 se volvió 1 y me sobra un 1 en la paridad, o un 1 se volvió 0 y me falta un 1. Si cambian 2, no lo puedo detectar. ¿Sí?
porque la cantidad de unos sigue siendo la misma. Pero si cambian 3, de nuevo puedo detectar. ¿Se entiende? Vamos con un ejemplo. Este va a ser el bit de paridad. ¿Okay? Si cambian un solo bit, estoy usando paridad impar. ¿Ven que hay 5 unos? Si cambian un solo bit, este se convierte en un 1, detecto el error. ¿Por qué? Porque la trama resultante, el código resultante ahora tiene 6 unos. Y yo de antemano había negociado con el receptor que tenía que tener un número impar de unos. Ahora, si hubieran cambiado 2, como en este caso, la cantidad de unos sigue siendo impar. No lo detecto el error. Pero si hubieran cambiado 3, sí lo detecto. ¿Sí? Por eso es que dice que cuando se produce un error en una cantidad de bits mayor o igual a la distancia de cambio, los errores pueden o no ser detectados. ¿Sí? No aseguro que lo pueda detectar, pero en algunos casos sí se puede detectar. O sea, si me llega o si yo deduzco que hubo un error, es porque hubo un error. Ahora, si yo detecto que no hubo error, puede o no que haya ocurrido. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hay falsos positivos, pero no hay falsos negativos. ¿Se entiende? ¿Eso lo explico en cualquier lado? Empezamos con el primer ejemplo, que es el más básico, que es la paridad. El esquema más simple, y se agrega un bit adicional por cada n bits de información. Normalmente, por cada 8 bits de información, agregamos un bit de paridad. El bit agregado toma el valor adecuado para mantener la cantidad de unos en un número par o impar. ¿Sí? Yo puedo decir, quiero que los unos siempre sea par o que los unos siempre sea impar. Son exactamente lo mismo. Son diferentes concepciones. Posee una distancia mínima de Hamming igual a 2 bits. ¿Por qué? Porque si cambia un solo bit, el código ya no puede pertenecer al diccionario utilizado. Puede detectar errores de un bit o de cualquier cantidad impar de bits que acabamos de ver recién. ¿Sí? Puede detectar errores de 3 bits o de 5 bits, se repite lo mismo. Pero no detecta alteraciones en cantidades pares de bits. Si cambian 2, 4, 6 u 8 bits, no puedo detectar. Y dale. Para mejorar la detección, podemos utilizar el cálculo de paridad en 2 dimensiones. ¿Qué significa? Vamos a armar 2 vectores, un vector vertical, también conocido como TLC, el término transversal, que es equivalente a la paridad normal. A cada uno de los bytes a transmitir, yo le calculo la paridad. ¿Sí? Si yo ordeno los bytes de manera uno sobre el otro, como una matriz, ¿sí? Los bits de paridad van a quedar todos uno encima del otro formando el vector vertical de paridad. Permite detectar un error en un bloque, pero no se sabe en qué parte del bloque. Y por otro lado, el LRC se calcula la paridad en forma longitudinal y se transmite como un carácter adicional. O sea, yo en este caso, además de transmitir un bit por cada carácter, a todo un bloque le voy a agregar un vector extra, o sea, un carácter de paridad. ¿Entiendes? A cada carácter le agrego un bit y por cada n caracteres agrego un carácter más de paridad. Permite detectar un error en una parte del bloque, pero no se sabe de qué bloque. La distancia mínima del código es igual a 3 y si se usan ambos es posible identificar exactamente el error ocurrido siempre que no haya más de un error en cada bloque. Vamos con el ejemplo. Bloque de datos con BRC y LRC. Fíjense que yo tengo mis datos ordenados desde el bit 0 hasta el bit 7 y a cada uno de esos datos le calculo el bit de paridad. En este caso estoy utilizando paridad impar. ¿Sí? Entonces, este carácter tiene paridad impar, este otro carácter tiene paridad impar, este otro carácter tiene paridad impar. ¿Sí? Y al último voy a mandar un carácter cuyos bits se calculan realizando la paridad entre todos los bits ceros, todos los bits unos, todos los bits 2 y así hasta el último bit. ¿Sí? Entonces, además de realizar la paridad de cada bit del carácter, realizo la paridad entre todos los bits 0 de cada uno de los caracteres.
¿Qué me permite esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se arma esto? Hay un solo bit que es un poco controversial. ¿Por qué? Este bit, ¿cómo lo calculo? ¿Como la paridad vertical o como la paridad horizontal? Pues hay diferentes normas, pero lo normal es que este bit sea la paridad de este. ¿Sí? Este bit no es la paridad de todos los bits de paridades, sino que es el bit de paridad de este. En este caso coincide, y calculándolo de cualquiera de las dos formas da igual, pero no es el caso siempre. Tiene que seguir una regla ese bit, porque este bit tiene dos reglas aplicadas así. ¿Sí? O sea, ¿qué sería este bit? O la paridad del vector LLC, o sea, el bit de paridad del vector LLC, o el bit de paridad de todos los bits de paridad. ¿Se entiende? Bueno, en este caso coincide, pero hay casos en los que puede que no. Veamos un ejemplo. Supongo que este bit cambió. Si este bit cambia, yo puedo detectar, recuerden que teníamos cantidad impar de unos. Entonces, en este carácter yo tengo 1, 2, 3, 4 unos. Yo digo, listo, en esta línea hay un error. ¿Sí? Y por otro lado, en esta columna yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. Y nuevamente yo estaba trabajando con paridad impar. Entonces yo digo, en esta fila y en esta columna hay un error. Inequívocamente puedo detectar cuál batallita naval, disparo al A4, ¿sí? Y detecto exactamente cuál es el bit que tenía el error. Si el error es en un solo bit, lo puedo corregir. No hace falta que pida la retransmisión del mensaje. Yo detecté que hay un error exactamente en este bit. Entonces, lo cambio. Y listo. Corregí el error. ¿Se entiende? Veamos qué hubiera pasado si yo tenía 2 bits. En este caso, cambiaron 2 bits. Revisemos la paridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detecto un error. Yo sé que en esta columna hay un error. ¿Qué pasó acá? 1, 2, 3, 4. En esta columna también hay un error. Ahora, ¿qué pasó con las filas? 1, 2, 3, todo bien. 1, 2, 3, 4, 5, todo bien. 1, 2, 3, todo bien. 1, 2, 3, todo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo bien. 1, 2, 3. ¿Todo bien? O sea, si yo analizo todas las filas, ninguna tiene error. Pero al analizar las columnas, me sale que hay 2 columnas con error. Olvídense que esto está en el rojo. Yo lo marqué en rojo. Pero si ustedes no saben cuáles son los bits que cambiaron, ustedes aquí detectan que hay 2 errores, pero no saben dónde están. No pueden saber en qué fila están. ¿Sí? Entonces, detectan el error, pero no lo pueden corregir. ¿Se entiende? En este caso, tengo sí o sí que pedir la retransmisión del mensaje. ¿Se entiende? ¿Quedó claro este ejemplo? Ahora un poquito más complicado. Cambian 4 bits. ¿Qué pasa ahí? Todo está en impar. Al haber cambiado 2 bits en esta columna, el error no se detecta. La cantidad es par. Al haber cambiado 2 bits en esta columna, este bit de paridad no detecta el error, porque la cantidad de errores es par. Nuevamente lo mismo aquí. Al haber 2 bits errados, la cantidad de errores es par, este bit no detecta el error, y lo mismo con esto. Entonces, la estación receptora recibe este mensaje y dice, llegó todo bien, y no detectó el error. ¿Sí? Siempre y cuando el error esté de esta manera, como un cuadrado, no lo voy a poder detectar. Si el error hubiera estado aquí, aquí, aquí y aquí, por ejemplo, sí lo hubiera podido detectar. ¿Sí? Hubiera obtenido, qué sé yo, 2 columnas con error, 2 filas con error y 4 columnas con error. No puedo detectar dónde fue exactamente el error, pero lo detecto. Ahora, cuando se da exactamente ese caso, errores como en forma de cuadrados, no los puedo detectar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, habría que hacer un análisis estadístico o probabilístico de cuál es la probabilidad de que ocurra un error de ese tipo y ver si es aceptable la tasa de errores no detectables. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? El tema que sigue es detección de errores con CRC.
¿Qué significa CRC? Chequeo de redundancia cíclica, ¿sí? Es muy popular por ser muy simple de implementar y además fácil de analizar matemáticamente. Y sobre todo, se puede implementar a nivel software e incluso a nivel hardware. Hay ya microcontroladores, incluso pequeños, bastante económicos, que tienen en hardware un verificador de CRC. Se puede verificar si el dato recibido tiene o no un error de CRC. ¿Sí? De nuevo, la ventaja de eso es que al estar implementado en hardware no requieren el uso de la CPU, por lo tanto el proceso de recepción se hace por un lado, el chequeo de error también, y luego una vez que ya el dato fue verificado y todo, hago lo que quiero con el dato, ahí sí utilizamos la CPU. Es muy bueno para detectar errores en ráfagas sobre todo, y considera los datos a transmitir como un polinomio de potencia de 2, un número entero largo. Esto a la hora de implementarlo, de hacer el algoritmo para calcularlo. Se considera a los n bits del mensaje como los coeficientes de la n-1 primeras potencia 2, donde, por ejemplo, el patrón 010011 sería equivalente al siguiente polinomio. 1, x y x a la cuarta. ¿Dónde sale esto? 1 de este 1 correspondiente a x a la 0. X a la 0 es 1. Más un x a la 1. Un x. Más 0x al cuadrado, más 0x al cubo, más un x a la 4. ¿Sí? De esa manera, mediante este patrón de bits, generamos este polinomio. ¿Sí? Dado el mensaje original m de x y utilizando un polinomio generador g de x de agregado r, se calcula el mensaje a transmitir m de x más r de x. O sea, a mi mensaje yo le voy a agregar otro polinomio que es mi CRC. El receptor va a tomar solamente el mensaje, conociendo cuál es el largo del CRC, va a eliminar el CRC y va a tomar solamente el mensaje, volverá a calcular el CRC y lo comparará con el CRC recibido. Si coinciden, el dato llegó bien. ¿Sí? Donde r de x es el resto de la división entre m de x en g de x. De esta forma, t de x resulta un múltiplo exacto de g de x. Esta es la técnica en la cual vamos a calcular al CRC con diferentes multiplicaciones y divisiones. Y luego vamos a ver un método que es aún más, es más complejo para nosotros, pero que es más simple para cálculo computacional. Se agregan r bits, que es el grado del polinomio generador a la derecha del mensaje m de x. Lo que acabo de decir. Al mensaje le agrego otro polinomio que es el CRC. Se realiza la división en g de x para obtener r de x y se concatena m de x con r de x para obtener el polinomio a transmitir completo t de x. ¿Sí? T de x sería la concatenación entre m de x y r de x. Sale. Bueno, llegamos hasta acá. Tengo para mostrarles ejemplos de la implementación. Pero repasamos esto, que no voy a tener tiempo ya de mostrárselos. La clase que viene repasamos CRC y hacemos la reunión. ¿Sí? La clase que viene sería el lunes que viene, porque el miércoles no hay clase. Y el lunes que viene, en principio, si terminamos con esta diapositiva, que creo que la podemos terminar, habría acá. Ya voy a ver bien y les aviso. ¿Sí? Ahora, quédense para el laboratorio.